Es un gozo grande poder acompañarles nuevamente con estos recuerdos que he ido acumulando a través de los años y que de veras los comparto con el único deseo que ellos puedan ser de bendición para su vida. El tema de hoy es los imposibles de Dios. Hay muchas cosas que a nuestro parecer son imposibles. Sin embargo, para Dios, nada, y esa es la palabra de tanto valor, nada es imposible. Dios está en el trono y Él es el que puede hacer todas las cosas posibles. Y ese es el tema que de veras quiero compartir en esta hora, sacando de veras del cofre de mis recuerdos este día el tema. Como familia, con mis hijos, con mi esposo, nos ha tocado vivir diferentes experiencias a lo largo de nuestros ministerios, a lo largo de nuestra vida. Muchas veces nos parecían cosas imposibles. Muchas veces nos tocó pasar por cosas muy difíciles. Pero, pasado el tiempo, mirando hacia atrás, podíamos descubrir cómo la mano de Dios en su infinita misericordia, en su bondad, iba realmente acomodando las cosas y permitiendo que todas esas cosas fueran para bien en nuestra vida. Así es Dios con los que le aman. Qué privilegio, ¿no es cierto? Así es de misericordioso Dios con aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra vida en sus manos. En la vida cristiana no hay tal cosa como casualidades. Tenemos por costumbre decir, ¡ay, qué casualidad! Me pasó esto, me pasó aquello. No hay casualidades. No. Todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida siempre cumplen un real y verdadero propósito. Muchas veces los problemas de salud, los problemas de situaciones difíciles, ya sea con los niños, dentro tal vez de una congregación en la cual estamos pastoreando, o problemas económicos que surgen de un momento a otro y nos dejan a veces desestabilizados, accidentes, demoras. Pero esto tenía que hacerlo y no lo hice. Tenía que llegar a tal hora y no pude. ¿Cuántas veces descubrimos que la demora de un viaje, de una salida, simplemente fue la mano de Dios protegiéndonos quizás de un accidente o de una situación embarazosa? Planes que fracasan. ¿Acaso Dios no sabe? Sí, Dios está al tanto de todas las cosas. Y muchas veces esos planes que los hemos preparado con tanto afán y con tanta preocupación, resultan un fracaso. Y nos enojamos, y nos molestamos, y nos deprimimos. En lugar de eso te deberíamos decir, Señor, ¿para qué has permitido que esto suceda? Porque Dios, en aquello que vemos a veces como una cosa negativa, tiene realmente algún propósito muy especial para nuestras vidas. Cuando nuestros hijos tuvieron que salir de nuestro hogar, fue muy difícil ir despidiéndolo uno a uno. Tenían que ir tomando otro tipo de responsabilidades y de veras el corazón se duele cuando el nido queda vacío. El vacío que dejan ellos, las conversaciones, los temas y muchas veces esas discusiones propias de padres e hijos cuando ellos no están, cómo se sienten, cómo se extrañan. Pero así es necesario que ellos tengan que salir de casa. ¿Saben por qué?
Porque los hijos no son ni tuyos ni míos, son de Dios. Los hijos son prestados por un tiempo. Y el propósito o la finalidad de la cual Dios nos permite criar hijos es para que practiquemos el amor, por un lado, para que aprendamos a trabajar con ternura y también con el fin de que preparemos un pueblo para Dios. Esa es la finalidad. Cuando hoy veo a mis muchachos ya crecidos, cuando ya veo a mis muchachos siendo 2 varones, hombres, y una hija que es toda una mujer y una madre, de veras digo, gracias Señor. Si bien es cierto, costaron trabajo, hubo que aplicar disciplina y muchas otras cosas más, verlos ahora nos llena de alegría y nos llena de gozo. A cargo ya de su hogar, atendiendo a sus respectivos cónyuges. Qué hermosa y qué bendición tenemos ahora en la vida, mirando, si bien hacia atrás lo que nos costó, lo que fue difícil, ahora lo vemos como una bendición de Dios. Muchas veces estas experiencias que nos han tocado vivir me han parecido similares, no puedo casi compararlo, pero digo similares a las de Abraham. Recuerdo que Dios nos invitó a salir de nuestro país. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y así sentimos nosotros cuando el Señor nos llamó a salir de nuestro país y de al lado de nuestra parentela. No fue fácil. Dejamos atrás hábitos, costumbres, amigos, colegas, gente querida, y nos trajo a una tierra desconocida. Pero quiero decirles que en los planes de Dios, Él ya tenía toda una familia espiritual para que nos rodee. Y creo que eso es lo que hizo en cierta manera con Abraham. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, le permitió tener otro tipo de relaciones y le permitió cumplir otros propósitos muy diferentes a los que habría podido tener donde estaba. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Nos saca del medio con el fin de acondicionarnos siempre para algo mejor. En el caso de Abraham, no solamente lo saca de su tierra, lo aleja de su parentela, lo envía lejos, sino que busca en Abraham cumplir el propósito de formar un pueblo con la finalidad de que sea su pueblo. Y así es como le promete un hijo. Abraham y Sara ya eran muy mayores. Ya no estaban en condiciones de acunar un bebé. Sin embargo, Dios le dice, de ti voy a sacar un pueblo. Esa es la promesa que le dio. Eso lo leemos en Génesis 18, en Génesis 15. Pero más tarde, no solamente queda en la promesa, sino que nace Isaac, ese precioso hijo que Dios les había prometido. Y lo disfrutan. Y ya cuando cumples la edad tal vez de la adolescencia o de la juventud, Dios le dice, bueno, Abraham, has gozado estos años de tu hijo. Quiero que me lo des. Sacrifícalo para mí. ¿Cuál sería su sentir, su tristeza, su dolor, si Dios le dice a usted en este momento, después de haber trabajado
y hecho todo lo posible para que su hijo crezca y que el Señor venga y le dije, ok, hasta aquí nomás, ahora devuélvemelo. Yo imagino la carga de corazón que habrá tenido Abraham. Pero ¿qué es lo que estaba buscando Dios al pedirle que le entregara a su hijo Isaac? Yo creo que lo que Dios estaba probando y por lo que podemos ver en las Escrituras era su fe. Si él amaba realmente más lo que Dios le había dado o si realmente amaba a quien le estaba dando la vida. Y nos dice la palabra del Señor que Abraham preparó todas las cosas y salió para cumplir el pedido de Dios. ¡Qué tremendo! Va Abraham al monte Moria y antes de llegar a la cumbre y al lugar donde iba a preparar el altar del sacrificio, le dice a sus criados, esperad aquí con el asno, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, señalando con la mano, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Era Abraham un hombre de fe? Claro que lo era. Y esa es la fe que Dios pide de ti y de mí. Que aprendamos a confiar en Dios. ¿Cómo? Eso es asunto de Él. Él sabe cómo hacerlo. Porque Dios es experto en alquimia divina. Y Él sabe cómo manejar las cosas. Un tiempo antes, Sara quiso darle una mano a Dios y lo único que hizo es embarrar las cosas. Pero ahora que tenían a su hijo, a su verdadero hijo, hijo de sus entrañas, es cuando Dios le dice, ok, ahora dámelo. Y Abraham sube al monte. ¿Cuál sería el sentir de Isaac cuando le dice, Padre, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Qué fue la respuesta de Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Abraham. Hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y así fue. Llegando el momento, Abraham mata a su hijo y sin ninguna queja, obedeciendo a Dios y obedeciendo a su padre, se deja atar, se deja poner sobre el altar. Y cuando Abraham abre o levanta, diríamos, el cuchillo para clavarlo o insertarlo en el corazón de su hijo amado, me imagino todo lo que debe haber pasado por la mente de Abraham. Dios, por medio de un ángel, le dice, Abraham, detén tu mano. Ahora sé que tú estás dispuesto a dar todo porque me amas y porque me obedeces. Esa es la fe que Dios espera de ti y de mí. Una fe real, una fe genuina, una fe que estemos dispuestos a darlo todo por Dios. Aún a ese hijo que Dios nos dio y que amamos tanto. La tendencia de creer que somos los padres los que hemos de partir primero y no nuestros hijos, la tenemos todo. Y el dolor que causa la partida de un hijo es muy grande. Por eso es que he imaginado esta situación y esta escena de Abraham. Dios nos pide a veces los hijos. Quiero decirles que una de las cosas que he aprendido últimamente es la siguiente. Nada
nada es nuestro, ni las cosas, ni las propiedades, ni la vida, ni nuestros hijos. Todo lo que tenemos es un regalo que Dios, en su buena misericordia y por su bondad, nos permite tener y nos permite gozar. Romanos, el capítulo 11, el versículo 36, dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Vuelvo a repetir, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria. Cuando nosotros como hijos de Dios podemos entender estas palabras escritas por Pablo, entonces podremos disfrutar de un verdadero gozo en medio de las pruebas y las dificultades. Reconocer que Dios es soberano en todas las cosas. Ahora, no nos convierte eso en indefensos o en robots o en peones de ajedrez donde Dios decide por así. Él nos da libre albedrío. Ni nos libra tampoco Dios de consecuencias o de responsabilidades. Dios deja que nosotros manejemos la vida, pero sobre todas las cosas, Él está en control. Por lo contrario, a través de nuestra entrega y de nuestro descanso en Él, Él nos libra a nosotros de ansiedades, de angustias, de cargas, de preocupaciones, cuando aprendemos a descansar en Él. El Salmo 23, el versículo 6, dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué hermoso, ¿no? Algo que no lograremos ni con dinero, ni con esfuerzos, ni con títulos, ni con comodidades. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, si aprendo a dejar el control de mi vida en las manos de Dios y que Él la maneje, aprendiendo a esperar en Él. Entonces puedo gozar de esa libertad de estar ansioso y angustiado. Aparte, también nos libra de todas esas respuestas de los que queremos conocer en el mundo la respuesta para todas las cosas. Podemos decir con libertad: bueno, no sé. ¿Acaso somos nosotros Dios para saber todas las cosas? Hay muchas cosas que nunca llegaremos a saber. Pero qué hermosos es poder confiar en que Dios sí sabe todas las cosas. Y cuando yo no sé algo, puedo orar con esa confianza de decir: Señor, yo sé que tú tienes la respuesta. Y cuando confío en la respuesta que Dios tiene, voy a gozar realmente de bendición y esa libertad. Y también esa libertad de tener que tener respuestas que a veces ni siquiera son reales y son ciertas. Romanos 11, 33 dice así, a través del apóstol Pablo: cuán insondables son, oh Dios, sus juicios, e inescrutables sus caminos. Eso es lo que nos dice Pablo. Cuán insondables son sus juicios e insondables sus caminos. Cuando podemos entender que Él sí sabe todas las cosas y que podemos descansar en Él porque Él va a hacer las cosas de la mejor manera,
traerá paz a nuestro corazón. Nos protege de que seamos orgullosos. Es otro defecto que tenemos. Y cuando nosotros aprendemos a dejar las cosas en las manos de Dios, Él nos protege de ese, ¿cómo diríamos? De ese pecado que es el orgullo en el ser humano. Romanos 8, 28 dice lo siguiente: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas ayudan a bien. Todo se reduce simplemente a una elección. O confiamos en Dios o queremos hacer de acuerdo a nuestro criterio. No juguemos a ser dioses. Hay uno solo y es soberano. Y todos los que tratemos de imitar, lo único que vamos a lograr es hacer un desastre de nuestra vida y lograr el juicio de Dios. Algo que fuimos aprendiendo con el paso de los años en la vida cristiana, tanto mi esposo como yo y mi familia, es acerca de la oración. Aprender a pedir a Dios acorde a su voluntad, no la mía. Acorde a su voluntad. ¿Qué diferencia hay cuando puedo orar y descansar en lo que es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, es grande, es sublime, y Él nos dice que oye nuestras oraciones y nuestro clamor y está siempre a responder si es que estamos pidiendo dentro de lo que es su voluntad. Y su voluntad es sabia, es correcta. La nuestra puede estar equivocada. Por eso dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos, de qué manera hablamos. Y a veces es preferible el silencio y dejar que nuestro oído aprenda a escuchar el susurro de la voz de Dios. Segunda de Corintios 6, 39. Y estoy usando mucha palabra hoy porque considero que es muy importante. Dice la palabra, tú oirás desde los cielos. Fíjense desde dónde se oye nuestro clamor y nuestra oración. Tú oirás desde el trono, de donde estás sentado. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, nuestra oración y nuestro ruego. Y ampararás nuestra causa. Y perdonarás a este tu pueblo que pecó contra ti. Qué maravilloso es Dios. Qué tremenda es su misericordia. Qué grande es su amor para con nosotros. Lucas 18, 11 dice que un fariseo estaba orando en pie, pero lo hacía para consigo mismo, alardeando de cuántas cosas él hacía, que había aprendido a dar gracias, porque no era como los otros hombres, que no era como ese publicano que tenía al lado, que ayunaba 2 veces a la semana, que daba el diezmo. ¿De qué vale todo eso si mi corazón está lleno de orgullo, de vanidad, y no deja que la voluntad de Dios sea en su vida? Créanme, Dios no juega, ni toma en vano las palabras. Cada palabra que pronunciamos delante del trono de la gracia es oída por Dios. Cuando nos dirigimos a Él, tenemos que ser muy cuidadosos. Mateo 6, 7 dice lo siguiente, y con esto quiero terminar con este texto. Y tú cuando ores,
no uses vanas repeticiones. No pienses que por tus palabrerías serás oído. Simplemente cuando te dirijas a Dios, a la grandeza de su trono, a la presencia inmaculada y santa de Dios, hazlo con temor reverente. Pon tu vida en sus manos y tú verás con asombro cómo Él va a dirigir tus pasos y cómo Él va a poder hacer de ti un hombre o una mujer valiente y útil para sus propósitos. De veras, que Dios te bendiga.